secante, eso sería coseno cuadrado, ¿no? Entonces acá me estaría quedando, a ver, sería la integral de 0 hasta 2pi, de 0 a pi cuartos, del seno de pi por logaritmo natural de acá 2 sería 3 coseno al cuadrado de phi, ¿no? ¿Sí? Diferencial de pi, diferencial de teta. Observamos que esta función depende de phi, por lo tanto es una función separable, entonces puedo escribirlo por separado, ¿no? Primero integro aquí está integral de 0 a pi, a 2pi, perdón, y luego aquí le multiplico esta otra integral por el seno de phi, logaritmo natural de 3 coseno diferencial de phi. Sí, propiedad, ¿no? Propiedad cuando la función se puede separar. Acá sería simplemente 2pi por esta otra integral. Esto ya lo pueden hacer ustedes con calma. ¿Sí? Esto ya lo han visto en análisis matemático 2. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Qué tal los problemas? Muy fácil. Avísenme si de repente está muy fácil. Si no, podemos de repente subirle un poquito más el nivel. ¿Ya? Pueden avisar allí. Y bueno, acá tenemos algunas referencias, ¿no? Algunas fórmulas que nos van a referenciar sobre los cambios que se hacen, ¿no? Algunas fórmulas para poder convertir, ¿no? De coordenadas polares de coordenadas cilíndricas a esféricas y viceversa, ¿no? ¿Sí? Ahí tenemos los diferenciales también, diferencial de volumen en coordenadas cartesianas, en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas. Muy bien. Eso ha sido todo con respecto a lo que nos faltaba el día de mañana, ayer, ¿no? Ayer nos quedó pendiente esa parte. ¿Sí? Ya está. A ver. Vamos a aperturar ahora. No se preocupen por tomar fotos, eso lo voy a compartir a su compañera delegada, ¿ya? Eso les comparto a su compañera delegada. Muy bien. Bueno, ayer nos interrumpieron, ayer hubiésemos terminado eso, pero hubo una pequeña interrupción con respecto a esto del cierre de temporal de la universidad, ¿no? Se cerraron, creo que habrá sido 2 horas, 3 horas, ¿no? Pero más no fue, ¿no? Y por lo cual nos faltaba completar esa parte de integrales triples, ¿no? Y de los cambios de variables, chicos, para las integrales triples, el más difícil es coordenadas esféricas. Se dan cuenta que hay muchas cosas por hacer, ¿no? Sobre todo si graficas mal, obviamente te va a salir tu límite de integración mal. O sea, ahí tenemos que practicar bastante gráficas en superficies. Ya, gráficas de superficies, perdón. ¿Qué son las clásicas, no? ¿Qué hemos visto ahí? Cono, esfera, ¿no? ¿Qué más? Nada más, ¿no? Hemos visto cono, esfera. La clase de ayer vimos un paraboloide. O sea, no vamos a ver cosas diferentes a esas. Ya son las clásicas, ¿no? Las que nosotros, por lo general, usamos, ¿no? En ingeniería, ¿no? Sí. Hay otras superficies más complicadas, pero que esas van a quedar descartadas, al menos para el objetivo, lo que nosotros queremos, que es resolver integrales triples. Muy bien. Entonces, en esta parte ya entramos a la unidad número 4, que es la última unidad, que son funciones con valores vectoriales. Aquí vamos a tener que recordar muchas cosas que ustedes han visto en análisis 1, cálculo para ciencias, ¿de acuerdo? Y algunas cosas físicas también, ¿sí? Lo que vamos a hacer hoy día es, por ejemplo, mencionar, ¿no? Qué cosa es una curva por ecuaciones paramétricas, qué es una parametrización, ¿sí? Eso corresponde al tema, ¿no? Que ustedes lo denominan trayectorias y velocidad, ¿no? ¿De acuerdo? Todo eso está involucrado en el material que yo les he compartido. Este material también está en el aula virtual, así que ustedes lo pueden descargar.
Entonces, al finalizar, chicos, ustedes van a comprender la definición de curva paramétrica y van a poder calcular la longitud de arco de una curva que va a estar parametrizada. Primero, veamos qué es para nosotros una función vectorial, ¿no? En análisis 1, tratando de recordar algo que ya conocen ustedes, en análisis 1 ustedes han visto, por ejemplo, ¿no? Análisis 1, ustedes han visto curvas, ¿sí? Y tu profesor o profesora de análisis 1 te decía, ¿no?, que estas funciones van a depender de un pequeño parámetro, ¿cierto? El parámetro es t para nosotros, ¿sí? Y este t va a estar definido en un intervalo cerrado, un intervalo abierto, ¿no?, en algún intervalo. Eso es lo que nosotros tenemos en análisis, por análisis matemático 1. ¿Sí? Te enseñaron a cómo dibujar también, ¿no? Y vemos que estas curvas, por ejemplo, tienen una orientación. Tienen un inicio, van a tener un inicio, ¿sí? Por lo general tienen un inicio y también tienen un final. Y aquí nos brindan el recorrido, ¿cierto? Eso es lo que hemos visto en análisis matemático 1. ¿Ya? Este es el recorrido. Pero también nosotros estamos observando que si yo tengo XY, es decir, un punto que está aquí es un punto XY, que ahora lo puedo ver como X de t, Y de t. Entonces, este XY lo puedo observar como ¿qué? Como un X de t, Y de t. ¿Sí? Entonces, este par ordenado va a depender de t. Y es un vector, ¿sí o no? Es un vector. Quiere decir que yo lo puedo ver como una función vectorial. ¿De acuerdo? Lo puedo visualizar como una función vectorial. En otras palabras, vendría a ser mi vector posición, ¿no? Trazo así, acá tengo mi vector, mira. Para un tiempo t estoy aquí, para un tiempo t diferente estoy aquí, para un tiempo t estoy acá. ¿De acuerdo? Entonces puedo verlo como un vector. Por lo tanto, puedo darle esta notación. En lugar de escribirlo así como una ecuación paramétrica, lo puedo ver como una función vectorial, donde este par ordenado depende del parámetro t. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros tenemos por análisis matemático 1. Ahora, en el curso de cálculo avanzado, ya nosotros aumentamos un poquito más la dimensión, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué pasaría ahora si yo estoy, por ejemplo, en R3? ¿Sí? Mi curva podría ser así también, ¿verdad? Y aplico lo mismo. Tengo mi vector posición. Para un tiempo t estoy aquí. Para un tiempo t estoy acá. Para un tiempo t estoy aquí. ¿Sí? Esta curva también va a tener una orientación. Eso es muy importante. ¿Ya? La otra semana vamos a ver que la orientación de la curva es muy importante, ¿no? La orientación puede ser antihoraria u horaria, dependiendo de cómo se presente, ¿no? Ya está. Y esto va a ser la imagen de esta función vectorial. ¿De acuerdo? Esto va a ser la gráfica de una función vectorial. ¿Sí? Pero observarán ustedes que las componentes X y Y que están aquí dependen de t. Dependen del t que está aquí en este intervalo. Aquí también. Si acá yo pongo el intervalo i, en acá está un intervalo i, y por acá está t, yo puedo generar una correspondencia, es decir, una función. Y esta función para mí va a ser una función vectorial, cuya imagen, cuya gráfica de esta función vectorial es una curva en el espacio. O, si estamos en el plano, cuya imagen vendría a ser una curva en el plano. ¿Sí? El principio es el mismo. Cuando nosotros demos propiedades para R2 o R3, le voy a denominar Rn. ¿Sí? Entonces, una función vectorial de una variable es una correspondencia, ¿no? De una variable, ¿por qué? Porque acá pertenece, ¿ve? Acá parte de una variable, y esta variable está en un intervalo i. Acá está mi recta real. Las imágenes de este parámetro t vía esta correspondencia tiene esta gráfica. ¿Sí?
Esto se puede escribir como un par ordenado, se puede escribir como una terna ordenada, o si estamos aquí en Rn, es decir, si esto tiene n dimensiones, tendríamos una curva de n dimensiones, pero eso no se puede dibujar, ¿no? Si estuviéramos en R4, una curva en R4, eso es imposible de poder visualizarlo porque nosotros somos personas que estamos en un espacio tridimensional, ¿no? Nos faltaría una cuarta dimensión. ¿Sí? Pero recuerden, cuando escribimos Rn, quiere decir que la misma definición se cumple para cuando n vale 2 o n vale 3. ¿Sí? Entonces, si este es un dominio, perdón, si esta es una función, toda función tiene un dominio, por más que sea una función vectorial. ¿Y cuál vendría a ser el dominio de esta función vectorial? Notarán ustedes que las componentes dependen, ¿no? De t, de t, de t. Cada componente depende de t. ¿Sí? Es decir, la función vectorial que depende de t, para el caso de 3 variables sería así, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuál sería el dominio de la función vectorial? El dominio vendría a ser el dominio de la función x interceptado con el dominio de la función y interceptado con el dominio de la función z. Es decir, la intersección de cada componente. Como esto también es una función que depende de t, esto también y esto también, la intersección de cada uno sería la intersección ¿de quién? Pero el dominio de quién? De la función vectorial. ¿Sí? Y su gráfico lo vamos a determinar como curva. A nosotros no nos interesa estudiar propiamente la función vectorial, porque eso tiene muchas propiedades. Derivada de una función vectorial, integral de una función vectorial y muchas propiedades más. A mí me conviene ver la función vectorial como una parametrización, que eso es lo que vamos a definir ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Miren, nosotros notamos que si esto es el conjunto de los números reales, en el conjunto de los números reales yo puedo saber quién es menor, quién es mayor, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Te acuerdas que en análisis 1, cuando usted tabulaba, encontrabas la orientación? ¿Cierto? Porque tomabas valores de t que están en el intervalo donde estaba definido la curva. Lo mismo sucede si estamos en una dimensión Rn o R3, ¿no? Si tomamos valores para t, vamos a ver que vamos a tener un inicio, un final y así continua. Una orientación. Entonces, el orden de los números reales induce una orientación de la curva. ¿Sí? Y esto ya no es una curva cualquiera, sino esa curva se la va a denominar curva parametrizada, que es la imagen de una función vectorial. Entonces, esto ya vendría a ser una curva. Curva parametrizada. Y eso es lo que a mí me interesa, estudiar las curvas parametrizadas. No me interesa estudiar propiamente la función vectorial, sino quién es su imagen. Y esto tiene las mismas propiedades de la función vectorial, ¿no? O sea, básicamente nos vamos a centrar en las imágenes de funciones vectoriales que son curvas parametrizadas. Solamente eso. ¿Sí? Entonces, con esa idea, yo puedo dar ahora la presentación de curvas parametrizadas. Profe, pero ¿qué diferencia hay entre una curva y una curva parametrizada? Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre esa curva y esta que está acá? Las dos están en R3. ¿Qué diferencia tienen? A ver, ¿quién me dice cuál es la diferencia? La orientación. La orientación, chicos. Una curva parametrizada tiene orientación, mientras que una curva cualquiera, de manera cartesiana, no tiene orientación. No sé por dónde inicia ni por dónde termina. Por eso que a veces a la curva parametrizada se le llama también trayectoria. Es como que si esto fuese, por ejemplo, el movimiento de una partícula, ¿no? Nosotros sabemos que siempre la partícula va a iniciar de un punto. Nosotros fijamos un tiempo, a las 4 va a estar aquí, y eso va a ser nuestro tiempo cero. Después de 1 hora, 2 horas, 3 horas, o 20 minutos, 5 minutos, o 5 segundos, qué sé yo, la partícula va a describir una trayectoria. Esa trayectoria va a ser lo mismo que una curva parametrizada. Entonces, eso es lo que nos interesa a nosotros. Por lo tanto, una curva parametrizada para un intervalo i es aquella, ¿no? Que la podemos denominar de la siguiente forma. Primero, establecemos un subconjunto de R, es decir, un intervalo i. Una parametrización en Rn, recuerden, con n igual a 2 o n igual a 3. Es una función vectorial.
¿Te acuerdas que mencioné hace un rato, no? Es una función vectorial, es decir, tiene n componentes. Y todas dependen de t. Además, esta función vectorial es una función continua, miren. ¿Qué significa que sea continua? Que cada función componente, continuo. Cada uno de ellos es continuo. ¿Sí? Una curva parametrizada o paramétrica también se le suele llamar, es la imagen, justo lo que mencioné hace un rato, es la imagen de esta parametrización. Es decir, es la imagen de esta función vectorial. ¿Sí? Es la imagen de la función vectorial. Profe, pero ¿por qué no partimos de función vectorial? Es que no todas las funciones vectoriales tienen por qué ser continuas. Y a mí me interesan las funciones vectoriales que son continuas porque me van a describir trayectorias continuas. ¿De acuerdo? Pueden haber trayectorias que son así, ¿no? Aquí, aquí y acá. Claro, aquí ya es discontinuación. Y si es discontinuo no voy a poder derivar, voy a trabajar cosas caóticas. Y no me conviene trabajar cosas caóticas. ¿Sí? No es el objetivo del curso trabajar ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, por eso que yo quiero que las funciones que son continuas las puedo denominar parametrización. Y las imágenes las voy a denominar curva parametrizada. Las imágenes van a ser curvas. Entonces, estas curvas son justamente los conjuntos de Rn, donde n vale 2 o vale 3, ¿sí? Donde sus imágenes justamente son los puntos en el espacio, ¿no? O los puntos en el plano, o los puntos en R4, o los puntos en R5, ¿no? En Rn. Algunas observaciones a esta ecuación que está aquí se le llama ecuación vectorial, porque estamos dando de manera explícita quiénes son los elementos de cada componente. A las funciones que aparecen aquí se le llama funciones componentes, ¿sí? Esto recuerda que en lugar de escribirlo en su forma vectorial, también lo puedo escribir en su forma paramétrica, por las ecuaciones paramétricas, ¿no? Que saben que esto es X, esto es Y, así, ¿no? O si son n componentes, esto es x1, primera componente, segunda, tercera, cuarta, hasta la enésima componente. La variable t recibe el nombre de parámetro, ¿de acuerdo? Y la traza, es decir, el gráfico de alfa, es justamente el conjunto, ¿no? La imagen, ¿ya? La imagen, la trayectoria, ¿no? Acá tenemos una pequeña trayectoria que deja un pequeño avión. Para un tiempo t, estamos acá, para un tiempo t2 estamos acá, t3 aquí y t4 estamos acá. Y vemos que ahí se pueden formar también vectores, posición. ¿Sí? Más observaciones, podemos ver una curva parametrizada como una trayectoria, pero la diferencia radica más en el concepto, ¿no? O el enfoque que se le suele dar tanto en la física como en las matemáticas, ¿no? Trayectoria se suele usar cuando enfatizamos el aspecto dinámico del recorrido, mientras que la curva parametrizada simplemente enfatiza la representación geométrica, ¿no? Pero para nosotros, una curva parametrizada va a ser una trayectoria, ¿sí? O sea, son sinónimos, no son iguales. O sea, que sean sinónimos no quiere decir que sean lo mismo, ¿no? Pero para nosotros vamos a trabajarlo como si fuesen iguales, ¿sí? El procedimiento de asignar, miren, el procedimiento de asignar una parametrización a una curva se le conoce como parametrización de la curva. Es decir, si yo tengo una curva aquí, ¿cómo la parametrizo? Cuando la vamos a parametrizar es que va a tener una orientación. Y esta va a tener una ecuación vectorial de 2 variables, 3 variables, 4 variables, de n variables. Por ejemplo, miren chicos, por ejemplo, aquí tengo una, ¿qué es esto? Esto es una circunferencia, ¿sí, no? ¿Cuál es el radio de la circunferencia? 4. 4. Entonces voy a parametrizar esta circunferencia. ¿Cómo lo parametrizo? Miren, vamos a poner aquí. ¿Cómo parametrizo esta circunferencia? Dibujamos la circunferencia. Ya está. Trazamos nuestro sistema de coordenadas. Y, X. Ya está. Y, X. ¿Sí? Quiero parametrizar ahora.
Entonces, para parametrizarla, yo lo que necesito es dotarle de un pequeño parámetro. ¿Sí? Entonces, ¿qué te parece si aquí tomo la longitud? Como ustedes bien lo mencionaron, aquí mi longitud, ¿cuánto es? Es 4, ¿sí o no? Quiere decir que el radio es 4. Por lo tanto, acá es 4, acá es 4, acá es menos 4, ¿sí? Aquí también es menos 4, ¿no? ¿De acuerdo? Y al angulito que aparece aquí, voy a tomarlo como si fuese un ángulo de elevación. Le voy a llamar T. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver, miren, por qué. Entonces, acá tengo un puntito. Y estos son los puntos X, Y. Esta, mira, esto sería X, esto sería Y. ¿Sí? ¿De acuerdo? Acá también. Así. Aquí está X y aquí sería Y. Entonces, por física, nosotros sabemos que el cateto, si yo conozco la hipotenusa y tengo el ángulo, el cateto adyacente al ángulo es igual a ¿quién? A la hipotenusa por el coseno del ángulo. Y el cateto opuesto vendría a ser a la hipotenusa por el seno del ángulo. ¿Sí o no? En otras palabras, quiere decir que X, ¿quién es? 4 coseno del ángulo y Y sería 4 seno del ángulo. ¿Sí? Por lo tanto, ya tengo una parametrización. A esto de aquí le voy a llamar alfa de t y vendría a ser 4 por el coseno del ángulo, coma 4 por el seno del ángulo. Chicos, y recuerden, esto es una función vectorial. Y toda función, recuerden, no es nada si no coloco su dominio, ¿sí o no? ¿De dónde a dónde varía t? Observamos que da toda la vuelta. Si da toda la vuelta, ¿de dónde a dónde varía t, chicos? De 0 a 2 pi. Muy bien, eso es de 0 a 2 pi. Ya está. Entonces ya tengo mi parametrización. Esto vendría a ser mi parametrización. Y también tengo su dominio, ¿no? Parametrización. ¿De acuerdo? Parametrización. Y este vendría a ser el dominio de la parametrización. ¿Recuerdan quién era el dominio? Era la intersección de este dominio con este dominio. Pero como lo estamos viendo aquí, a t como el ángulo, siempre va a ir de 0 a 2pi. Acá va de 0 a 2pi, acá también de 0 a 2pi, y por lo tanto todo varía de 0 a 2pi. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más nos dicen? La parametrización es única, quiere decir que esta parametrización que está aquí es única. Recuerden que estoy parametrizando la curva C. Entonces voy a usar esta notación. ¿Y cómo será esta notación? La curva C está parametrizada por todo esto. Esto es la parametrización. Ahora, ¿esa parametrización es única? Vamos a ver. Díganme ustedes qué pasaría si ahora, en lugar de escribir así, lo escribo de esta forma. A ver. Así. Esta parametrización que está aquí describe toda la curva. ¿Qué dicen ustedes? Según la parametrización que tenemos aquí, chicos, si le damos valores a t, vamos a ir obteniendo gráficas o puntos aquí, 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 aquí. Y ese sería el recorrido, ¿ya? Sí. Pero ahora estoy tomando otra parametrización. Pero ahora ya no he puesto t, sino he puesto 2t. ¿Qué hago? ¿Será lo mismo? ¿Cómo yo me aseguro que esto de aquí satisface o es la parametrización de esta curva? Fácil, miren. Recuerda que este es x. Esto es x de t. ¿Quién es esto? Esto es y de t. Y si esto es xy, quiere decir que debe de satisfacer la ecuación o no. Por lo tanto, ¿qué pasaría si usted eleva al cuadrado x y lo suma con el cuadrado de y? ¿Cuánto te sale? ¿Sale 16, sí o no? Cumple, mire. Cumple. Sale lo mismo. Y también tiene un dominio. ¿De acuerdo? Quiere decir que la parametrización no es única. La parametrización, chicos, no es única.
no es única. Pero nosotros vamos a poder tomar parametrizaciones que nos van a ayudar, por ejemplo, a resolver integrales de línea. Por eso las parametrizaciones que nosotros vamos a hacer van a ser parametrizaciones las más sencillas posibles, donde interviene la función seno, coseno, ¿no? O una polinomial. Depende mucho de la curva que vamos a parametrizar. Pero en esencia, las parametrizaciones que vamos a encontrar, chicos, van a cumplir ciertas propiedades que ahora lo vamos a mencionar. ¿Sí? Pero ya sabemos que la parametrización no es única. ¿Sí? ¿Alguna pregunta acá, jóvenes? ¿Consultas, dudas? Muy bien. Luego sigue lo que corresponde a curvas regulares, ¿no? ¿Qué significa curvas regulares? ¿Qué es para nosotros una curva regular? Eso lo vamos a ver ahora, ¿ya? Primero vámonos nosotros a un pequeño descanso antes de ver esta parte teórica, ¿sí? De lo que corresponde a curvas en el plano y en el espacio. Esta parte